Hace unos 5 años, Daniel era, en sus propias palabras, un emprendedor israelí loco y estresado de 20 años, que se obligaba a trabajar diariamente, a todo gas, para crear una empresa de éxito. Las semanas de 60 horas laborables constituían para él la normalidad. Un día, mientras le chillaba y gritaba a un cliente por teléfono a todo pulmón, notó una especie de estallido en el lado derecho de la cabeza y se desmayó. Cuando despertó, no sabía lo que había pasado ni cuánto tiempo llevaba inconsciente, pero sufría la peor migraña de su vida. Albergaba la esperanza de que el descanso lo ayudara a superarla, pero no fue así. Para su extrañeza, el dolor aumentaba de cabeza exponencialmente cada vez que se encontraba cerca de algún objeto que emitía frecuencias electromagnéticas, incluidos teléfonos móviles, ordenadores, portátiles, pantallas de vídeo, micrófonos, cámaras, redes de Wi-Fi y torres de antenas telefónicas. Si alguien contestaba a un teléfono en sus inmediaciones, Daniel lo notaba. Nunca antes había experimentado nada parecido. De hecho, anteriormente había trabajado en el campo de la informática y jamás había notado nada desagradable. Por estar cerca de equipos electrónicos de ninguna clase, Daniel visitó a varios médicos y especialistas distintos, pero ninguno de ellos pudo encontrar la causa. Se sometió a una serie exhaustiva de análisis de sangre, escáneres cerebrales y revisiones físicas. Pero todas las pruebas daban resultados negativos. Algunos médicos no daban crédito a sus síntomas e incluso lo trataban con condescendencia. Ponían los ojos en blanco cuando Daniel relataba sus problemas. Algunos intentaron recetarle antidepresivos, pero él no los tomó. Le dijeron que su dolor era de índole mental, y por supuesto, lo era, pero no en el sentido que apuntaban los médicos. A continuación, Daniel empezó a acudir a médicos de orientación holística, y estos sospecharon de la presencia de un síndrome raro, llamado hipersensibilidad electromagnética, HS. Si bien la existencia de la HS sigue siendo objeto de controversia entre la comunidad médica, la Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome. Todavía no conocemos los mecanismos de la HS, pero si consideras que el cerebro está formado de agua, en un 78%, y que el agua, si contiene minerales, CO, los que alberga el organismo normalmente incluidos, calcio y magnesio, conduce la electricidad. Entenderás que para las personas hipersensibles, esa carga electromagnética natural se amplifica de algún modo en presencia de cosas que emiten ese tipo de radiaciones. Igual que muchas personas que padecen ese síndrome, Daniel experimentaba dolores crónicos y fatiga, además de las migrañas. Podía dormir 12 horas y, pese a todo, levantarse agotado. Un médico de orientación holística le sugirió que tomara 40 suplementos nutricionales al día para combatir los síntomas, pero nada cambió. Seguía en un estado próximo a la agonía. Poco tiempo después, Daniel tuvo que cerrar el negocio. Se endeudó y perdió aquello que tanto esfuerzo le había costado. Por último se declaró en bancarrota y tuvo que mudarse a vivir con su madre. Básicamente, me retiré de la vida, me confesó. Era una especie de zombie, porque no podía pensar, ni concentrarme, ni hacer nada. Ningún remedio me ayudaba, y cada vez que me acercaba al mundo real, me asaltaba un terrible dolor de cabeza. De hecho, Daniel me dijo que si se encontraba en las inmediaciones de cualquier objeto que emitiera una señal, sus dolores de cabeza eran 1000 veces peores. Su situación era tan crítica que se hundió emocionalmente. Daniel pasaba buena parte del tiempo acurrucado en la cama de su minúscula habitación, en casa de su madre, llorando de dolor. Estaba tirando mi vida por la ventana, me relató. Cuando empezó a pensar en el suicidio, sus amigos y su familia lo empujaron a buscar cualquier tipo de ayuda. A causa de la fatiga crónica, la depresión y el dolor agudo, Daniel tan solo disponía de media hora de energía al día, así que empezó a emplear ese tiempo en buscar algo que pudiera ayudarlo. 3 años después de que comenzaran sus síntomas, leyó mi libro, ¿El placebo eres tú? Se me encendió una bombilla, me dijo el día que lo conocí. Durante uno de mis talleres más recientes, supe que acababa de encontrar la solución, así que empezó a poner en práctica la meditación para cambiar convicciones y percepciones de la que hablo en ese libro. Muy despacio, con el tiempo, el dolor de Daniel empezó a remitir. Así que siguió meditando. Al cabo de unos meses, descubrió la meditación para bendecir los centros de energía, y empezó a practicarla. La primera vez que la puse en práctica, me reveló, Daniel, sucedió algo que no supe cómo explicar. Al llegar al 6º centro de energía tuvo la sensación de que se desplegaba un espectáculo de luces en su cabeza. Vio como distintas zonas del cerebro que parecían apagadas se iluminaban súbitamente y se comunicaban entre sí. Entonces un enorme haz de luz amorosa, según sus propias palabras, salió disparado de la parte superior de su cabeza. La experiencia interna se le antojó más real que el recuerdo de su vivencia pasada, aquella que había provocado el dolor de buen comienzo. A partir de ese momento,
Daniel notó un cambio significativo. Después de meditar disponía de 10 minutos libres de dolor. Los periodos se fueron alargando hasta que, unos meses más tarde, el dolor desapareció por completo. Entonces se le ocurrió usar las meditaciones para cambiar su estado interno, mientras se exponía a los mismos campos electromagnéticos que lo enfermaban. Así que empezó a meditar delante del móvil y del portátil. Al principio le resultó doloroso, pero, igual que la vez anterior, el dolor lo abandonaba al principio, justo después de meditar. Y luego, con el paso del tiempo, los periodos de calma se fueron alargando. Por fin Daniel se sintió preparado para otro gran paso. Alquiló un escritorio en un espacio de trabajo compartido, y decidió sentarse allí, a meditar. Rodeado de redes Wi-Fi, ordenadores, microondas y todo tipo de frecuencias electromagnéticas. Si bien las primeras semanas lo pasó mal, la cosa fue mejorando. Al cabo de un tiempo, era capaz de meditar 5 horas diarias en aquel entorno sin experimentar molestias. Por fin las migrañas de Daniel desaparecieron, como también el dolor crónico y la fatiga. Hoy día, Daniel se considera curado al 100%. Volvió a trabajar y pagó las deudas. Y he aquí el giro inesperado. Daniel trabaja únicamente 1 hora y media al día, pero gana más que cuando vivía estresado, para conseguir que su vida fuera tal y como él quería. Ahora disfruta a tope de la vida.